Realmente el temario está amplio. El temario está amplio y... Es la crisis de información. Pero yo creo que es importante. Gonzalo, pues voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque entiendo que tenemos limitaciones de tiempo, pero por lo menos abordar las principales inquietudes que han planteado aquí los compañeros y compañeras. Yo quiero mencionar algo que me parece importante. La revista The Economist, el libro del año The Economist para 2012, que hace las predicciones económicas, dice cuáles son las economías que más van a crecer en este año. Y entonces llama la atención, ustedes lo pueden consultar, que el territorio del mundo donde ellos creen que va a crecer más la economía es Macao, que como ustedes saben es un territorio chino, territorio portugués, que se convirtió en un país casino. Hoy los grandes jugadores del mundo, gambling, tienen su sede en Macao. Llama la atención que The Economist diga que el país del mundo que más va a crecer es un país que se volvió un casino, un país Las Vegas, eso es Macao. Después hablan de Mongolia como proveedor de carbón para China. Después hablan de Irak y Libia por la reconstrucción de la destrucción de los dos países. Y después hablan algo de Argelia, Nigeria, por petróleo, y ponen a China como en el 7º lugar. A mí me parece que, en primer lugar, estas economías no le aportan nada al mundo. Macao puede crecer el 15%, los casinos, y ¿eso qué le va a aportar al mundo? Lo que quiero señalar es que el agotamiento de la economía mundial es de tal manera que cuando las economías que le tienen que aportar al mundo de verdad no están aportando realmente. Usted mencionó un poco de países, es decir, ¿qué le desarrolla al mundo que Mongolia crezca al 14,5% porque le vende carbón a China? Eso no. Es más, la bolsa de valores que más ha crecido, una de las que más ha crecido, la de Mongolia, por el aumento del valor de las acciones de las empresas de carbón. Pero eso no significa nada en términos de bienestar, de desarrollo, de progreso, de crecimiento, o sea, casi que ni de enriquecimiento, ¿sí? A mí me llamó la atención muchísimo cuando leí esas predicciones de The Economist para el año 2012. Entonces, yo sí creo que hay un marco general de estancamiento de la economía que tiene que repercutir en todo el orbe. Esta señora Lagarde, Madame Lagarde, que reemplazó a Strauss-Kahn en el FMI, todos los días, háganle un seguimiento. Nadie es inmuno en la crisis, todos se van a tocar. Incluso le dijeron un día: cállese señora, ya no diga más, no alarme más, ¿cierto? Nosotros, lo que pasa es que yo en eso me refiero un poco a lo que dice Gonzalo para tratar de aportar en esa discusión. Lo que pasa es que las crisis no son sincrónicas, no están sincronizadas, ¿sí? Es indudable que los países productores de commodities, de materias primas, de recursos naturales, vienen en un proceso de crecimiento. Pero ¿eso qué ha significado? No es solamente un intercambio de bienes primarios por bienes elaborados. No, eso ha venido reforzando una división internacional del trabajo, que me parece que es muy importante tenerla en cuenta para poder tener un marco que pueda abarcar las distintas inquietudes que los compañeros y compañeras han planteado. Cada vez el marco tradicional de países productores de recursos naturales y materias primas frente a países de bienes elaborados, y sobre todo me refiero a bienes que tienen complejidad tecnológica y no aquellos que son pues de primeros niveles de desarrollo industrial, cada vez la diferencia es mayor. El caso de América Latina tiene excepciones. Yo creo que lo de Brasil es un caso diferente, ¿sí? Brasil es un país diferente al resto de América Latina. No cabe en el marco de este análisis. Estamos hablando de que Brasil ya es la 6ª economía del mundo, superó el año pasado a Gran Bretaña. Pero fíjense ustedes cosas como esta: China desplazó a Estados Unidos como primer país industrial del mundo, y se va a considerar a China para el 2014 como el primer importador.
Entonces, aquí hay que mirar una serie de realidades. En general en el mundo, cuando estas crisis suceden, no se manifiestan en los proveedores y en los que suministran las materias primas, sino se manifiestan inicialmente en las economías desarrolladas. Pero viene un coletazo de esa crisis a estos países. Entonces, si aquí hay una recesión económica mundial, disminuye la demanda de petróleo, disminuye la demanda de carbón, lo que hoy tenemos a $100 se vuelve a 50. Lo que hoy tenemos a un carbón, estamos exportando 90 millones de toneladas en Colombia, somos el tercer exportador del mundo en carbón. Fácilmente nuestras exportaciones se van a disminuir. Entonces me parece muy importante tener en cuenta que es que las crisis no se dan de manera sincrónica en todas partes, sino que creo que con este orden internacional que ha reforzado la globalización, con esta división internacional del trabajo que la globalización ha reforzado, la crisis no está sincronizada. Yo pongo un ejemplo, perdónenme si de pronto es un poco simplón, pero creo que ayuda para explicar cómo es lo de la crisis. Hasta el año 2008 había una fiesta en el tercer piso de un edificio, una fiesta, grandes orquestas, comida, trago, bebidas, licor, bueno, todo lo que ustedes quieran, y la crisis se dañó. La crisis reventó esa fiesta, y entonces los que estaban en la fiesta del tercer piso empezaron a bajar. Ahí, cuando llegaron al segundo piso, encontraron un poco de países que ahora los llaman cibets, ¿cierto? En una fiestica, con la puerta abierta, sin portero, sin cover, ¿sí? Y entonces empezaron a entrar. Eso es lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? La adecuación de las economías emergentes como solución de crisis. ¿Sí? Realmente la política económica de Santos, y yo voy a particularizar en Colombia, haciendo salvedad a los compañeros de otros países, me perdonan, pero es la que conozco. La política económica de Santos es una política económica que consiste en cómo adecuar al país a volverse un tubo de desagüe de la crisis internacional. Cómo encontrarle nichos de negocio al capital. Yo no sé si Gonzalo lo sabe, pero el asesor económico de Santos es Domingo Cavallo. ¿Cómo te parece? ¿En manos de quién estamos? Estamos listos. Domingo Cavallo es el asesor. Agárrense, porque... Claro, vamos a espala. Agárrense, me parece. Vamos a espala luna. Todo, fíjate que va a haber un proceso de revaluación, de paridad monetaria. Todo es la doctrina de Domingo Cavallo. Es Domingo Cavallo, el asesor económico de Santos. Incluso nosotros hemos bombardeado al gobierno con cartas preguntándole con derechos de petición que cómo es el contrato de Domingo Cavallo, y entonces nos lo evaden con distintos mecanismos. Pero el hombre que está asesorando a Santos, Echeverri, el ministro de Hacienda, es un muñequito de Domingo Cavallo, y eso lo sabe todo el mundo en el mundo económico de Colombia. Entonces, esta es una política económica que nos da el apartamento abierto para que entren los de la fiesta del tercer piso y rematen, pero esto se agota. El país está bien, decir, y en eso tiene razón Gonzalo, bueno, pero ¿de qué crisis hablamos cuando en Colombia se vendieron 350.000 vehículos el año pasado? Aquí tiene carro puesto el mundo, ¿sí? Bueno, espérense a ver cómo es la distorsión de esto. Espérense a ver cómo es que va a ser esto. Recordemos la famosa frase de la economía: en economía no hay un almuerzo gratis. Este país va a tener cómo pagar todo este boom de consumo en el que estamos. Las acciones en Colombia disminuyeron un 8% el año pasado, y sin embargo las acciones están sobrevaluadas todavía. Y vamos para una distorsión de esa crisis. Entonces yo creo que la crisis, yo quiero señalarles una cosa. Tarcisio es testigo de esto, tal vez el compañero, no sé si alguno de los compañeros que están acá de las otras centrales, en el consejo, eso yo lo llamo consejo de salarios, lo llama comisión de concertación de no sé qué. Estuvimos discutiendo exactamente lo mismo que se plantea acá, y entonces César Giraldo, que es un economista, un doctor en economía de la Universidad Nacional, y yo hicimos una presentación en la que dijimos al gobierno: Colombia tiene un peligro de crisis cambiaria. ¿Qué quiere decir? Yo voy a contar una infidencia, incluso les comento a ustedes, amigos. Hace poco estuve en una reunión donde había una reunión social donde había altos funcionarios del gobierno,
y contaron esto. El jefe de impuestos de Colombia estuvo en una reunión mundial de recaudadores de impuestos y en la reunión se dijo: lo de Grecia y lo de España no tiene arreglo. Mejor dicho, prepárense, eso no tiene arreglo. Entonces el gobierno estaba discutiendo, el gobierno colombiano, en dónde colocaba las reservas internacionales, sobre todo el monto de las regalías, que ahora el gobierno se queda que el 30% con ellas. La conclusión fue esta: bonos del Tesoro de los Estados Unidos, papel refugio, es lo único que nos salva. Y va a empezar a haber en el mundo una demanda de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que va a terminar significando ya no una revaluación, sino una devaluación de las demás monedas frente al dólar. Devaluación de las demás monedas frente al dólar. ¿Y qué pasa? Que un país que viene como nosotros, con una tasa de cambio de 1.800 pesos, si no nos va mal, puede terminar una tasa de cambio de 2.200, 2.300 pesos y cambia totalmente el curso de la economía. Las exportaciones se vuelven de una manera, las importaciones de otra, la deuda externa que viene en 72.000 millones de dólares se dispara, bueno, en fin. Entonces aquí estamos ante una posibilidad de una crisis cambiaria, y no lo digo yo solamente. Léanlo a personas como Salomón Kalmanovich, que es de otra corriente económica muy distinta a la nuestra, fue director del Banco República. Tiene una frase hace 15 días que dice: la economía colombiana marcha por el filo de una navaja. Alejandro Gaviria salió, el decano de Economía de la Universidad de los Andes, que es la facultad de economía neoliberal por excelencia en Colombia, dijo: hay nubarrones en la economía colombiana. Fíjense esto, y esto es lo que me preocupa también de Brasil, Gonzalo. El ministro de Hacienda de Colombia, yo creo que con este cuento estoy resolviendo algunas de las dudas que se han venido planteando allí, para no como específicamente cada pregunta. El ministro de Hacienda de Colombia, el doctor Echeverry, da una entrevista en El Espectador, no sé, Benjamín, hace unos 15 días, no sé si la leíste. Y entonces Echeverry habla de todas las variables de la economía colombiana: inflación del 4, PIB del 4,5, bueno, desempleo de un dígito. Pero si ustedes miran la entrevista, Echeverry no dice nada del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el año 2010, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia fue de 10.000 millones de dólares, como 3,5% del Producto Interno Bruto del país. Y para el año 2011 se estima entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, un 5% del Producto Interno Bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto el más alto del mundo. Ahora, todo eso es endeudamiento. Entonces, vaya, claro, porque todo, entonces, ¿cómo se financia ese déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos? Vaya a beber al pozo de la deuda. ¿Cómo es? Miren, lo del sistema financiero colombiano es de un peligro, pero eso está pasando en muchos otros países de América Latina, sobre todo en los de la costa occidental. Todos los grupos financieros de Colombia están convertidos en verdaderos intermediarios del capital internacional. No solamente que o sea, en verdaderos prestatarios del capital internacional. ¿Con qué estamos financiando la compra de los carros? La estamos financiando con plata traída a tasas de interés del 3, del 4% en dólares, y prestándola aquí al 20%. Toda la plata que el Grupo Aval, el sindicato antioqueño, están prestando, y lo que están comprando es con plata prestada. Ustedes pueden imaginar cuando esta curva se devuelve el dólar a 2.300 pesos. Es una economía, es una operación financiera. Tú recuerdas que yo se los dije ese día, de carry trade, que se llama así. O sea, se vuelve una especie de garlanchas que, como están sobrando los capitales en el mundo, los traen. Y sobre entro a la crisis. La crisis económica. ¿Cuál es la causa última de la crisis? El exceso de capitales y el exceso de mercancías. ¿Sí? La famosa frase: la producción y el capital crecen a ritmos infinitos y la capacidad de demanda y de consumo no crece en el mismo ritmo, y viene la crisis. Eso no se ha resuelto.
¿Qué es lo que hace Santos y qué es lo que hacen otros gobiernos? El de Chile, incluso creo que Perú, Panamá, Centroamérica, es abrirle nichos de negocio a esos excedentes de capital para servirles de salida a la crisis. Entonces, la educación superior con ánimo de lucro y todas estas cosas que estamos hablando, el boom de la infraestructura. Es bueno, Iván y Gonzalo, que ustedes sepan que nosotros vamos para un boom de 10 billones de pesos de construcciones de obras civiles este año en Colombia. Y todos para firmas internacionales, porque además con la ley que le quitaron la plata a los anticipos, aquí tienen que venir grupos financieros internacionales a operar. Las locomotoras de Santos son tubos de escape de capitales, la minería, el agronegocio, la infraestructura, la vivienda. El Grupo Santo Domingo tiene 300, a mí me lo dijeron en la campaña de la alcaldía, tiene 350 millones de dólares para macroproyectos de vivienda en Bogotá. El grupo constructor Amarillo lo compraron los canadienses y tienen 200 millones de dólares para entrar a macroproyectos de vivienda. Es un en ese sentido es que estos países se vuelven una especie de solución de la crisis y se vuelven tubos de desagüe de la crisis, y eso les genera. Pero esto es bien una distorsidad de esto. Es decir, cuando vendamos esas viviendas, cuando esas carreteras se hagan, cuando esas concesiones no tengan carros para pasar por ahí, cuando venga la distorsidad de esto, ¿cómo va a ser? Entonces, creo que es importante señalar que esa crisis no es sincronizada. No es sincronizada por la División Internacional del Trabajo, que en la globalización se ha venido acentuando, es mi punto de vista. No. Y ese en el fondo es el gran fracaso de la globalización. Cuando ustedes cogen textos del Banco Mundial cuando empezó la globalización, realmente lo que los textos del Banco Mundial decían es que la globalización iba a producir una convergencia en las economías mundiales. Y el gran fracaso de la globalización es que esa convergencia no se dio. Son países muy reducidos aquellos que lograron dar saltos allí. Y yo diría que es el caso de China, que es el caso de India, que es el caso de Brasil, que es el caso de Rusia. Incluso uno puede decir que México, a pesar de todo lo que lo ha golpeado, es decir, algo tiene. ¿Cuál es el encanto de estos países? Por supuesto, ha habido políticas públicas que claramente contrarían la globalización. India tiene los aranceles más altos del mundo, les cuento eso, ¿cierto? China no ha querido devaluar, ¿cierto? Entonces ha tenido a los gringos en cintura. Pero ante todo son países que tienen un encanto, un enorme mercado interno. Es que entre China, India, Brasil y Rusia va casi media humanidad. No es lo mismo en este mundo usted estar en un país como Haití, Jamaica, incluso Colombia ahí bailando, que en un Brasil con 200 millones de personas. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo creo que, fíjense ustedes lo insólito, en los mercados internos terminan imponiéndose en medio del mundo globalizado. Entonces nos decían que los mercados internos no importaban, que lo que importaba era la globalización, y resulta que los países, y yo leí cuáles eran los países que tienen menos déficit de cuenta corriente, los países que tienen menos nivel de endeudamiento, y son aquellos que tienen enormes mercados internos. Y en ese sentido yo creo que la respuesta, ya casi creo que termino, la respuesta a esto es, yo creo que tenemos que insistir en el desarrollo de los mercados internos y en el desarrollo de las integraciones naturales. Yo creo que hay que plantear la integración latinoamericana con fuerza. Yo no sé hasta cuánto nos pueda servir de paliativo, pero creo que es lo que hay que hacer. ¿Sí me entiende? Ya uno no puede decir, no, es que esto nos salva. Bueno, puede que no nos dé, pero es lo que hay que hacer. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a firmar un tratado con Corea en Colombia. Un tratado con Corea. Un tratado con Corea. Yo creo incluso lo dije en la campaña electoral a la alcaldía, dije, el tratado con Corea es un carro bomba en la puerta de la industria automotriz de Bogotá. Y no estoy hablando de las 2 o 3 grandes ensambladoras, es que de esas industrias dependen miles de microempresas de la industria automotriz, el que hace los cauchos, el que hace los resortes, el que produce la tela para forrar los asientos, bueno, y ahí para arriba. Y vamos a traer se nos va a venir un aguacero de Hyundai, Daewoo y Kiwa que no va a dejar un carro en Colombia. Pero además hay una cosa que es muy interesante, y creo que se ratifica. Cuando los países no tienen un tamaño como el de Brasil, como el de India, como el de China, la inversión extranjera va moldeando la estructura productiva de los países.
Entonces en Colombia, de cada $100 que entraron el año pasado, 80 fueron para minería e hidrocarburos. Es que se va volviendo esto un país especializado, ¿sí? Y en ese sentido se empiezan a eliminar las posibilidades de ahorro nacional. En el caso de Colombia es clarísimo, porque esa especialización en recursos naturales produce síntomas de enfermedad holandesa que marchitan la agricultura y la industria, que son las principales fuentes de ahorro y de acumulación de una sociedad. Uno puede hablar de países como Brasil, que tiene una enorme especialización exportadora en cosas como soya, ¿cierto? Pero no puede desconocer que en Brasil hay un desarrollo industrial también importante. Aquí estamos hablando de las principales industrias militares del mundo, ¿sí? Entonces, estamos, pues, para mencionar solamente unas, la siderúrgica, etcétera, ¿sí? Entonces, un país que se vuelve, soluciona crisis, que se especializa en recursos naturales y que empiezan a gastar en ese boom de inicial tiene un destino. Ahora, hay que mirar, el caso de Colombia es grave, porque voy a decirlo con toda tristeza, es el peor de América Latina. Lo de Colombia es lo peor de América Latina. Es que no hay otro peor. Junto con Perú tampoco. No, pero Perú, y diría, bueno, Perú tiene un modelo igual, pero yo diría que es peor de Colombia, ¿cierto? Es que lo de Colombia es demasiado grave, ¿sí? Por ejemplo, en el Perú se logró por lo menos montar en el Valle de Ica algún desarrollo medio agroindustrial, y es que aquí no exportamos sino café, Iván, y flores. Hombre, lo de Perú es tan grave, lo de Colombia es tan grave que Perú nos está surtiendo ya de cebolla. Aquí hay una crisis de los cebolleros. Yo tuve que ir a Boyacá el año pasado a atender una crisis de cebolleros porque nos invadieron los peruanos con cebolla. Sí, cuando usted ya Perú lo invade con cebolla, hermano, bueno, no quiero menospreciar a Perú, quiero decir que usted no está produciendo ni la cebolla. Es de una gravedad enorme lo de Colombia. Venezuela es un país que ha vivido en eso toda la vida, antes y después de Chávez. Olvídense, esa vaina no es de Chávez, es una historia de Venezuela. Bueno, de Brasil ya dije es distinto. Argentina es un país que, a mi modo de ver, en términos de política económica, es casi ejemplar en las medidas que ha tomado. Podemos discutir unas o varias, pero hay una intención. Ecuador se está medio defendiendo, ¿sí? Ahora, estos países del Mercosur acaban de subir los aranceles a 35%, ¿no, Gonzalo? O sea, blindaje. Y Brasil insiste en control de capitales, ¿cierto? Conoce con unos efectos, parece que no muy definitivos, no ha hecho una evaluación de eso, pero claro, te controla los capitales especulativos. Mire, lo que hay invertido en Colombia en capital golondrina de portafolios de acciones, hoy ya son más de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Cuando esto se dañe y estos tipos se vayan, ¡chum!, ¿qué va a pasar? Bueno, no creo que he resuelto más o menos todo. Una última cosa, el tema de los alimentos. Compañero, yo he estudiado un poco el tema de los alimentos, ustedes lo saben. En el mundo sobra alimentos y hay 1.000 millones de hambrientos. Y cuando se presentó la crisis del 2008, se empezaron a develar aspectos que eran desconocidos para la mayoría de los ciudadanos del mundo, como que los grandes cereales y las oleaginosas, las carnes y la leche, se han vuelto productos financieros, commodities. Buena parte del encarecimiento de los alimentos, no digo que sea lo único, pero un porcentaje que influye en ese precio de los alimentos es la especulación que se hace con ellos. Pero incluso ni siquiera se especula porque el trigo se acabó. No, cuando hay disminución de los inventarios mundiales de trigo, hay un aumento en los precios en las bolsas, porque ahora los alimentos en el mundo se compran a futuro. Si cuando tú vas a comprar hoy trigo, le dicen, no, hermano, pero ya debe haber comprado hace 2 años, les voy a vender para la cosecha del 2014, porque los grandes grupos financieros han venido consolidando esas cosechas y han venido volviendo esto un commodity, un valor a futuro. Entonces, entonces vuelvo al caso de Colombia, que es peor. Colombia es un importador neto de alimentos. Estamos importando, y perdóname si me amplío un minuto, estamos importando, y es bueno que tú lo sepas, Iván también, y los demás compañeros de afuera, estamos importando el 100% de la cebada, el 95% del trigo, el 75% del maíz, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, toda la lenteja, todo el garbanzo, toda la arveja seca,
Sí, o sea, este es un país que perdió totalmente su seguridad alimentaria. Esto es un desastre lo que tenemos aquí en Colombia. Nos queda el arroz. No, esto es una cosa. En el año 90 importábamos 1.100.000 toneladas de productos del ámbito agropecuario, hoy estamos importando 11 millones de toneladas. Esto es la locura. Entonces, por eso insisto, el caso de Colombia es dramático. Ahora, lo más grave es que eso políticamente está totalmente opacado. Entonces un país así, pero entonces salen y multan a una cooperativa de trabajo asociado y viva la democracia. Esto es grave lo que está pasando en Colombia. En esa reunión del Consejo de Salarios, yo les quiero contar a los amigos de las centrales internacionales, la CUD y todas las centrales en general, Benjamín también estuvo allí, la CTC, los compañeros de CGT, les dimos palos a los empresarios y al gobierno. Y los tipos no quisieron comprender que fuera de subir un salario hay que hacer un cambio en la política económica. Que no lo subieron bien. Bueno, y que no lo subieron bien y todo lo que sea, todo lo que necesitábamos, etcétera. Pero lo que el país tiene es una gravedad enorme. Yo sí quiero advertirle al movimiento sindical esto. Ahora, esto no es para mañana, como les dijimos ahí. No estamos diciendo que mañana, pero lo que sí les dijo César Giraldo en resumidas palabras fue muy bueno. Dijo, nosotros no estamos diciendo que la crisis en Colombia viene mañana, pero sí le estamos diciendo que vamos a 180 kilómetros por hora para el precipicio. Eso es lo que está pasando.